Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez, otro viernes, otra free play, otra charla. Lo titulamos entrevistas, pero a mí me gusta más que sea una charla, ¿no? Es cierto que yo hago alguna pregunta que otra, pero me gusta que los invitados pues se explayen, nos cuenten sus historias y que sea más una charla más coloquial, ¿no? Que no sea una entrevista pura y dura. Hoy tengo a mi lado a Juan Pedro Noray Quesada, psicólogo deportivo, actualmente forma parte de la Federación Española de Fútbol Americana, trabaja con las selecciones. Hola Juan Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rubén? ¿Todo bien? Aquí estamos a visitaros. ¿Por qué me interesa hablar contigo? ¿Por qué me interesa tenerte en el níquel y hablar? Porque hay una parte del deporte profesional que cada vez es más reconocida, mucho más reconocida que antes. Yo recuerdo cuando yo era profesional de baloncesto, no existía esta figura, o si existía no la conocíamos, por desgracia, porque creo que es muy importante. Y me interesa conocer un poquito los problemas que pueden llegar a tener distintos deportistas profesionales y en este caso, en nuestro canal, de la NFL. Pero lo primero, me gusta siempre que me cuenten su historia, su propia historia, los invitados. ¿Tú cómo te acercas al fútbol americano? ¿Por qué te gusta el fútbol americano? Bueno, nos tenemos que remontar al Pleistoceno, prácticamente. Pues yo me acerqué pues, de manera un poco, como pasan muchas cosas en la vida, de manera casual. A mí me gustaba mucho el baloncesto cuando yo tendría 13, 14 años. Seguía muchísimo la NBA. Y entonces, pues por una parte, yo me acuerdo de comprar una revista de baloncesto, se llamaba Gigantes, que todavía sigue. Y por otra me gustaba mucho el programa Más Deporte, que en aquel momento ponía Canal Plus, que entonces era la revolución en cuanto a ver un noticiario solo de deportes. Y entonces, bueno, aunque yo seguía muy enganchado al baloncesto, en Más Deporte sí que ponían pues resúmenes de NFL, etcétera, etcétera. Y ahí fue como que fue picándome el gusanillo por ese lado. Por otro lado, me acuerdo perfectamente ver un día en una revista de esta de baloncesto de Gigantes un anuncio de otra revista de fútbol americano en la que salía Romay en la portada, que Romay había empezado a jugar en Panteras de Madrid. Y claro, yo me quedé así como, ostras, que aquí también hay fútbol americano. Y entonces el gusanillo fue como por dos lados. Por una parte, empecé a ver partidos aquí en España. Me acercaba, yo vivo cerca de Madrid, entonces me acercaba a ver partidos de aquí de cerca de Madrid. Y por otra parte, me seguía enganchando a la NFL. Y ya la guinda de todo eso fue, pues, el año que se retiró Joe Montana, fíjate si hablamos del Pleistoceno, me acuerdo que en Canal Plus pusieron unos documentales sobre las 4 Super Bowls que había ganado Montana con Wolves y un tío mío me lo grabó. Además, me lo grabó como en plan de toma, sobrino, para que lo veas, mi tío Antonio era. Y cuando vi esos documentales, yo me enamoré completamente del juego. Me enamoré del juego, flipaba de ver a gente, claro, es que son nombres que hoy sé que son súper míticos, en aquella época no. Propio Joe Montana, Bill Walsh, Jerry Rice, que Jerry Rice para mí era, vamos, se convirtió en mi súper ídolo. Y Ronnie Lott, mogollón de gente súper importante en la historia. Y a partir de ahí me enganché. Y como en aquella época era tan difícil acceder, pues cuanto más conseguías parecía que más querías tirar del hilo. Y yo me acuerdo de bajar a Madrid, al centro de Madrid, a algún kiosco así de estos súper grandes con prensa internacional a comprar previas de estas anuales que se sacan en verano y como solamente tenías eso a lo largo de todo el año, me sabía los rosters de pe a pa en aquella época, ahora no. Ya, la edad no perdona. Y a partir de ahí, pues eso, me quedé como un aficionado más y pues estamos hablando desde a lo mejor 1994-95 hasta hoy, 2020. Y ahora formas parte de la Federación Española de Fútbol Americano. ¿Cuál Sí. es tu trabajo allí dentro? ¿Qué estáis montando? ¿Qué estáis haciendo? Porque creo Pues que estáis teniendo bastantes éxitos, porque es cierto que yo me he propuesto hablar más del fútbol americano en España este próximo año, porque es algo que me hace especial ilusión. Y quiero que me cuentes algo. Quiero que me cuentes algo de la federación, de cómo se está trabajando, de qué se está haciendo. mira, bueno, yo te puedo contar un poco en mi parcela. Yo trabajo con los equipos masculinos de tackle. La selección tiene los equipos de tackle y de flag y dentro de tackle y de flag tienen masculinos y femeninos. Yo trabajo con los equipos masculinos de tackle, tanto con el senior como con el junior. Entonces, pues lo que se está, en mi opinión, se está trabajando muy bien a nivel de mantener una base amplia de jugadores en el programa. Vale, yo solamente llevo un año, seguramente soy el menos apropiado para hablar. Yo mi primer año fue el año pasado,
pero por mi sensación del año pasado y por todo el trabajo que pudimos desarrollar, se está haciendo un trabajo muy importante tanto en el presente como de cara al futuro. Por ejemplo, el año pasado fuimos con la selección junior al Europeo de Bolonia, Europeo Sub-19. Conseguimos, llegábamos un poquito menos que como la Cenicienta. En el primer partido nos tocó con Austria, que es el coco, llevaba 12 años sin perder un partido, etcétera, etcétera. Austria nos pasó por encima, parece que eso podría haber aumentado un poco la sensación de que éramos un poco los convidados de piedra. Y sin embargo, gracias al trabajo de jugadores, de coaches, de todo el staff que fue, de logística, etcétera, pues se dio un poco la vuelta a la situación y conseguimos acabar sextos de Europa, que era una cosa, a mí me lo dices hace X años y yo te digo, ¿cómo? Y ya si me dices que yo iba a ser parte, ya ni me lo creo. Pero vamos. Y eso con los juniors, la verdad que es un programa, en mi opinión, muy bueno, que se trabaja con mucha seriedad dentro de los recursos tan limitados que tenemos. O sea, es una federación muy pequeñita, etcétera. Y con los seniors, el año pasado, pues tuvimos, en 2019, tuvimos un par de partidos internacionales del europeo de nuestra categoría, el europeo B. Entonces, en el primero tuvimos una experiencia dentro de lo humano buena, que fue ir a jugar a Hungría. A mí me sorprendió muchísimo. En Hungría nos encontramos con un estadio con a lo mejor, no sé, 15.000 personas. Parecía aquello un partido de NFL, porque además era un estadio, no era el típico polideportivo normal y corriente, sino que era un estadio con dos gradas enormes, con una banda de música allí, cheerleader, no sé qué. Se veía la realización del partido por los marcadores. Y como experiencia deportiva fue un poco peor, porque no tuvimos nuestro día, no dimos un buen nivel, la verdad. Hungría dio un nivel mucho mejor que el nuestro y nos ganaron con mucha claridad. Y 2 o 3 semanas después jugamos aquí contra Hungría, contra Turquía. Y el esfuerzo vuelvo a insistir en todo, es que este es un deporte en el que todo el mundo tiene que sumar en la misma dirección. Y se nota muchísimo cuando todo el mundo suma en la misma dirección, como nos pasó precisamente 15 días después contra Turquía. Jugamos un partido para mí muy bueno, a todos los niveles. Tuvimos es un deporte súper difícil, es muy complicado que todo te salga a la perfección. Conseguimos ganar, era la primera victoria de España en un partido oficial. Y además fue como muy épico todo. Anotamos un touchdown a falta de 2 minutos o algo así. Turquía consiguió llegar a nuestra red zone y ahí está la última jugada que uno de nuestros cornerbacks, creo que fue Lucas Masero, sí, lo deflectó la jugada y conseguimos sellar la victoria. Fue todo súper emotivo. A nivel deportivo fue, para mí, un partido de mucha calidad y mucha intensidad. Y a nivel humano fue un partido de los que yo creo que hacen afición. Entonces, pues ojalá con el tiempo, igual que hace 20 años estas cosas eran casi impensables, ojalá con el tiempo pues cada vez tengamos más situaciones como estas. Sí, ojalá. Vamos a hablar un poquito de NFL, si te parece, Juan Pedro. Me interesa saber tu opinión y cómo tú me puedes explicar cómo afronta un jugador una competición como la NFL. ¿Qué herramientas puede tener un jugador profesional para no sufrir en demasía, ¿no? El sufrimiento va a estar claro en un deporte como la NFL. Tienes que sufrir, porque ya más allá del dolor físico que puedas tener, sí, también hay una presión, también hay una competición a un nivel absolutamente élite. ¿Qué herramientas tienen estos jugadores profesionales para no caer, o para caer y poder levantarse? A nivel de herramientas, como recursos personales, como puede ser, por ejemplo, en mi caso, como un psicólogo deportivo y tal, es cierto que todavía hay como... no es muy cristalino el papel que tienen los psicólogos deportivos dentro de la NFL. Yo, por ejemplo, recuerdo hace unas semanas cuando empezó el programa del Capologist, que lo conoces y es muy conocido dentro del panorama de podcast, yo le hice una pregunta a Rafa Cervera porque yo había estado investigando, pero tampoco había encontrado resultados concluyentes sobre cuántos equipos de NFL cuentan con psicólogos deportivos. El propio Rafa Cervera, que es para mí, junto con Marcos Girle, seguramente son los dos popes casi del fútbol en este país. Él lo que refería era que los equipos cuentan con ellos, pero un poco de manera como colaborador externo, ¿no? Entonces, yo luego, investigando un poco por otro lado, sí que he encontrado que hay algunos equipos, por ejemplo, Green Bay Packers, que quizás te suena ese equipo a ti. De algo me suena. No son malos, no son malos. No, menudo histórico, vamos, de primera categoría. Green Bay Packers, por ejemplo, este año contrató a un psicólogo muy reconocido dentro del panorama de la psicología del deporte para ser responsable de su área de psicología deportiva. Sé de otros casos que también tienen, Kansas City Chiefs,
Y luego sí hay otros que han tenido, Pittsburgh Steelers, New England Patriots que han tenido, pero no dejan claro si en este momento lo tienen. En mi opinión, lo que ocurre con esto es que todavía hay mucho tabú. Entonces, Exacto. hay muchísimo tabú con Es esto. que, Parece... perdona que te diga, es que ahí es donde quería llegar porque Claro. sí que me parece que es cierto que no está bien visto, ¿no? Que un Claro. deportista profesional vaya a un psicólogo, o sea, que se prepare, que un psicólogo pueda ayudar a un deportista. Parece que todavía la sociedad no está preparada para eso, o por lo menos la sensación mía es esa. Claro, no es que sea una lucha en plan de algo que haya que conseguir sí o sí, pero sí parece que sigue habiendo cierto estigma de debilidad por querer trabajar la parte mental. Esto, y además se nota mucho, ahora dentro de la psicología hay como mucha guerra soterrada con el tema del coaching, no el coaching como entrenamiento, sino el coaching como asesoramiento psicológico, que es lo que muchos ofrecen realmente. Parece que el coaching ofrece algo positivo y la psicología se encarga de tratar enfermedades, cuando no es así. O sea, la psicología clínica se encarga de tratar patologías, la psicología deportiva se trata de analizar el rendimiento, evaluar y dar herramientas para mejorar ese rendimiento. Entonces, yo entiendo que dentro de un deporte tan durísimo como es este, estoy seguro que muchísimos jugadores recurren a psicólogos deportivos. Que lo hagan público o no lo hagan público, pues yo también entiendo que esto pertenece a la esfera privada de un deportista, sea un jugador de baloncesto, sea un jugador de NFL o sea de cricket. Es que eso, personalmente, cada uno elige si lo hace público o no. Pero que cuentan con ellos, yo estoy seguro que muchísimos de ellos seguramente lo hacen simplemente porque les beneficia. Yo, por mi experiencia con deportistas, yo llevo trabajando en deporte 8 años y cuando el deportista siente que tú le aportas algo que le hace ser tanto o aumentar su bienestar como le hace ser mejor deportista, el deportista no tiene ningún problema en asumirlo como una parte de su vida. No es nada estigmático, no es nada traumático ni nada así. Lo que pasa es que siempre ha habido cierto prejuicio y, bueno, pues no pasa nada, se irá evolucionando. Y mientras tanto, los deportistas que los utilizan, pues se irán beneficiando. Y los que tarden más en hacerlo, pues se beneficiarán más tarde. Y en un deporte como la NFL, más, mira, el otro día, pues ayer estuve hablando con Marcos Girles un poco sobre estos temas, sobre la dureza del deporte y tal. Las sesiones que tienen estos deportistas de NFL, me centro, sobre todo. Las sesiones que tienen, tanto durante los training camps como durante la propia temporada. Los training camps, el propio Marcos me lo refirió como eso es la guerra. Es una guerra no solamente física, que es una paliza de sesiones dobles, triples, levantarte muy pronto y acostarte tarde y reventado. Aparte del propio trabajo físico, está el estrés de la posibilidad de que te corten. Y claro, la posibilidad de que te corten, incluso aunque tengas un muy buen rendimiento, si a tu equipo, yo no soy ningún experto en salary cap ni nada de esto, pero si tu equipo ve que tú eres un veterano, por ejemplo, de tercer, cuarto año, y ahí tiene un rookie que le va a dar más o menos el mismo rendimiento que le puedes dar tú, y el rookie le cuesta mucho menos dinero, eres tú el que tiene todas las papeletas. Entonces, todas esas situaciones de estrés, aparte del propio dolor físico, de la propia exigencia de que estás compitiendo al más alto nivel del mundo en ese deporte, evidentemente. Todo eso hay que ser muy fuerte, no solamente físicamente, sino también mentalmente, para poder sobrellevarlo y no solamente sobrellevarlo, sino sobrellevarlo y rendir. Pues mira, me viene perfecto lo de los training camps porque mi siguiente pregunta era, este año, por la cuestión del COVID, por la pandemia, por todo lo que estamos pasando, evidentemente la pretemporada no va a ser normal. Ya no lo va a ser porque ya no ha habido ni OTAs, no ha habido entrenamientos con rookies, no ha habido entrenamientos voluntarios, se suspendió todo, se está hablando de suspender partidos. Una pretemporada distinta. ¿Cómo afecta esto al jugador NFL de cara a la próxima temporada? No más allá del plano técnico-táctico, que eso yo creo que todos tenemos claro, pues que habrá equipos más beneficiados que otros por esto, ¿no? Los equipos que más jugadores nuevos tengan, más jóvenes, más problemas van a tener para cohesionar. Pero en el aspecto mental, esta pretemporada fuera de lo que viene siendo lo normal, con esa dureza que dices tú de los training camps, con esa presión por buscar un hueco en el roster, ¿cómo la enfoca un jugador de NFL este año? Yo entiendo que la van a enfocar con un estrés aún mayor, porque además hay una opción hay un prisma del que no se está mirando en el fútbol americano, que es el propio estrés que supone el riesgo de contagio, ¿vale? Esto es curioso porque a medida que se está acercando la vuelta de la NBA, van saliendo más casos de jugadores a los que no lo dicen claramente, pero no les hace gracia del todo el tema de tener que volver un poco por miedo al contagio. Entonces, yo creo que
la cantidad de estrés que van a tener que tolerar estos jugadores o que van a tener que asimilar y dentro de toda esta realidad poder rendir va a ser mayor que en temporadas anteriores. Súmale lo que estás diciendo, que el tema de los OTAs, el tema de, bueno, sí, ahora parece que se está hablando de que van a aumentar el número de jugadores en Practice Squad, pero tampoco es una cosa que esté ya... Al final, un poco como todo lo que nos ha sucedido desde la aparición del coronavirus, va a ser un poco el que mejor se adapte, será el que más posibilidades tenga de rendir. Porque al final es como un poco ir andando como sobre fango, porque sí, ahora parece que los training camps serán de tal manera, pero es que no sabemos si dentro de una semana se van a tomar otro tipo de medidas. Entonces el jugador tiene que ser capaz de saber tolerar toda esa presión, lo que hablábamos antes, no solamente tolerar toda esa presión, sino luego llegar allí y rendir en un escenario aún más competitivo del que ya es. Sin meternos en muchos detalles y sabiendo que esto no es una ciencia exacta, cuando un jugador tiene problemas psicológicos, cuando tiene algún tipo de depresión, ¿cuál es el tiempo aproximado que los profesionales de la psicología deportiva estimáis para que ese jugador se pueda recuperar? Yo sé que hay casos y casos y demás, pero ¿hay algún tiempo medio, algún porcentaje que me puedas dar de decir, bueno, pues normalmente nosotros tratamos de que en este tiempo el jugador vaya poco a poco o ya esté no prácticamente recuperado, porque a lo mejor al 100% no puede estar, pero sí que se acerque a poder rendir al nivel élite que es el profesionalismo actual del deporte? Yo creo que es muy complicado dar ningún plazo sin ser temerario, te lo digo sinceramente, porque la realidad de cada persona está determinada por tantísimos factores. Bueno, hay una cosa, los psicólogos deportivos como tal no trabajamos, por ejemplo, a no ser que sea psicólogo deportivo y psicólogo clínico, que tengas una habilitación para trabajar también haciendo terapia, un psicólogo deportivo per se no puede trabajar en una depresión. Si yo, por ejemplo, yo no soy clínico, si a mí me llega un jugador de los nuestros de Team Spain y yo le detecto ciertos patrones que pudieran ser de depresión, de algún tipo de trastorno que pudiera llevarle a problemas no solo en su vida deportiva, sino en su vida personal, yo lo tendría que derivar. Lo que sí que te puedo dar mi opinión como psicólogo, es muy complicado contar con un plazo para recuperar a un jugador de una depresión. Es que depende del propio historial del jugador, de los factores que hayan podido desencadenar esa patología, hasta el tipo de terapia. Puede conseguir resultados quizá muy cortos pero poco fiables, o quizá resultados a más largo plazo pero que sean estables en el tiempo. Te podría vender un poquito de humo, pero estaría faltando a la verdad. Entonces creo que la realidad es esa. Cada paciente, igual que no se recuperan igual dos personas de un esguince de tobillo, que es la lesión más básica que le pasa a cualquier deportista a cualquier nivel, igual que hay gente que necesita 3 semanas para un esguince de tobillo y otros en 6 días están casi corriendo, con el tema mental es una cosa muy simple. Claro, yo es que te lo pregunto porque es un tema que me interesa muchísimo y que no sé, porque no conozco y que tengo la oportunidad de tenerte por aquí y, joder, pues me gusta preguntarte estas cosas, porque yo he sido profesional, no a estos niveles, pero sí que es cierto que he visto compañeros de equipo que se han venido abajo, que de la noche a la mañana se han venido abajo y que su rendimiento, evidentemente, pues llega hasta el fondo, ¿no? Tocan fondo y no son capaces de levantarse. Y es algo que me fastidia sobremanera, sobre todo, que la gente no entienda esto, ¿no? Que no entienda que el deportista al final es un hombre, es una persona, es un ser humano. Y los seres humanos, no sé si por suerte o por desgracia, no somos perfectos y tenemos este tipo de problemas. Eso es. Yo una frase que al final se me acaba convirtiendo casi en una coletilla. O sea, yo siempre he oído la frase de que al final el deporte son resultados y yo un día se me ocurrió cambiarle y dije al final el deporte lo que son personas. Son personas que acaban consiguiendo resultados. Entonces, por ejemplo, mira, los supuestos que tú me estás diciendo de un deportista que baja de manera notoria su rendimiento, ahí sí podríamos entrar, o sí entramos los psicólogos deportivos. Yo trabajo con deportistas, no solamente de fútbol americano, yo he trabajado en fútbol de aquí de toda la vida, baloncesto, que era lo que jugabas tú, boxeo, atletas, etc. Y esa bajada de rendimiento, el problema viene cuando el deportista se siente indefenso. Y entonces, ante esa indefensión que dice, es que no sé qué me está pasando, hablando en términos coloquiales, me rayo ya de que parece que ya no sé hacer esto, que era lo que realmente mejor se me daba, ¿vale? Ante eso sí que intervenimos los psicólogos deportivos ofreciéndole una serie de herramientas. Lo primero que ofreces
es una persona que te escucha sin juzgar, que es muy complicado. Entonces, los psicólogos, la ventaja que tenemos respecto a los entrenadores, aunque parezca tontuna, es que no decidimos. Entonces, mi trabajo es más, cuanto más sincero sea el jugador y me diga estoy, que no doy pie con bola o cualquier cosa, o yo qué sé, trabajas con un cubi, por ejemplo, y el cubi te dice, es que estoy haciendo mal las lecturas, pero me doy cuenta yo, ¿vale? Entonces, pues tú le tienes que dar una serie de herramientas y la ventaja que tiene el psicólogo deportivo es que no decide. Y a lo mejor el deportista no le va a decir a su entrenador, estoy que no doy pie con bola. O sea, tiene que ser el entrenador el que se dé cuenta, que es una cosa bastante fácil de darse cuenta, pero tampoco el entrenador va a tener el tiempo para dedicarle para trabajar. Imagínate en una plantilla de NFL con 53 o 55 jugadores ahora. Es imposible. Aunque tengas un staff, si en el Team Spain tenemos, yo creo que nos podemos juntar, yo no soy coach, yo soy psicólogo, pero es que de coaches podemos ser fácilmente 10, 12 cuando nos juntamos y no les daría prácticamente, les da tiempo a hablar por unidades a los coordinadores. Pero uno por uno es muy complicado. Y ya ni te cuento en el caso nuestro de la selección, que lo que tenemos son concentraciones de como mucho 15 días. Como mucho 15 días. Nosotros, a mí me parece un milagro que hacen nuestros coaches de armar un equipo en una semana para un partido. Pero armar un equipo a todos los niveles, hasta poner playbook. Si tienes 2 partidos juntos, puedes utilizar playbook de uno hacia el otro. Pero para llegar al primer... Tú imagínate cuando fuimos al europeo de Bolonia, hubo que montar el equipo en una semana, 10 días. Pero el equipo con todo, con playbook, con las formaciones, con todo, con los audibles, todo, hay que montar todo y es un pequeño milagro que hace esta gente. Yo estoy súper encantado de trabajar con ellos, como ves. O sea, además aprenden muchísimo. Sí, yo siempre lo digo, la gente que está metida dentro del fútbol es la gente que lo conoce y que de verdad sabe de lo que habla. Juan Pedro, para mí ha sido bestial tenerte aquí y que me hayas contado todas estas cosas y me alegro mucho que hayas estado, espero que a la gente le guste y sobre todo espero que la gente entienda la figura de psicólogo deportivo que es básica para mí en el deporte actual, que no sé si habrá miedos, no sé si habrá tabús, como has dicho tú, si estará estigmatizada, pero es hiper necesaria en la vida en general, pero también en el deporte profesional. Muchísimas gracias, Juan Pedro, por todo lo que nos has contado. Muchísimas gracias a vosotros, no solamente por la invitación para estar en el níquel, que yo lo sigo de verdad desde el primer día que lo hicisteis, creo, vamos, tú lo sabes ya, sino porque estáis haciendo una labor de difusión no solo de la NFL como competición, sino del fútbol americano como deporte, que este juego tiene algo que nos engancha a todos. En cuanto rascas un poquito la superficie, nos engancha a todos y no solamente nos engancha, sino cuanta más gente conozco relacionada con el fútbol, creo que todos tenemos la sensación de que le tenemos que devolver una parte, ¿vale? Lo he oído esto un montón de gente. Yo fue lo primero que pensé al llegar al Team Spain y parece que como nos engancha tanto, es como en plan de yo tengo que poner un pequeño granito de arena en que esto crezca y aunque yo sea el penúltimo en llegar a esto, de verdad os quiero agradecer el trabajo que hacéis, la cantidad de horas que le echáis, el cariño que se nota en cada vídeo y el respeto por Kyle Shanahan. Eso también lo quiero A Kyle Shanahan nosotros lo tenemos en las nubes, así que por eso no te preocupes. Muchísimas gracias, Juan Pedro. A vosotros, un abrazo. Un saludo para todos, adiós.